Buenos días. Vamos a tener la clase hoy en dos partes. Una primera parte de 7:30 a las 8 de clase normal para seguir avanzando en el tema. Y a partir de las 8 de la mañana nos vamos a trasladar a la plataforma Zoom, que tienen su link en el WhatsApp, para atender la charla con la ingeniera Lorena Vallejo, que nos va a contar su experiencia en la gestión de residuos en la Municipalidad de Turrialba. Entonces voy a proceder a compartir la presentación que vamos a tener hoy. ¿Me escuchan bien? ¿Está compartida mi pantalla? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Vamos a mirar hoy un poco del tema de la disposición final de residuos sólidos en la tecnología de relleno sanitario. Y los temarios son: introducción, ¿qué es un botadero de basura a cielo abierto, llamado basurero? ¿Qué es el relleno? ¿Qué es el contexto del diseño del relleno? ¿Cuáles son los requisitos preliminares? Condiciones ideales, ventajas y limitaciones de un relleno. Es otra de las técnicas de disposición. Es la única, perdón, no es otra, es la única técnica de disponer finalmente los residuos que podríamos llamar ya no residuos, sino basura, que no tienen ningún uso, partiendo del concepto que en las fases anteriores de la gestión de los residuos se han hecho todo un proceso de una buena separación, de una muy buena gestión de los residuos valorizables, y también el proceso de que de pronto los residuos orgánicos también se haga una gestión a no tenerlos que llevar al sitio de disposición final. Entonces, ese porcentaje ya muy pequeño de residuos que estaríamos llevando al relleno son muy pequeños. Entonces ya tendríamos una obra de ingeniería final para la basura que no tiene ningún uso, en cantidades muy pequeñas, y que podría estar generando una menor cantidad de problemas que de por sí el relleno sanitario puede venir a ocasionar, sobre todo en el proceso de sus subproductos, en especial lo que son los gases que se generan, que posiblemente vamos a tener mucho menor gases a raíz de que de pronto lo orgánico tenga un tratamiento previo y no se vaya al relleno sanitario. Entonces decimos que la disposición final de los residuos, que debemos de decir, hoy por hoy son residuos, porque hay todavía residuos valorizables, como lo que ya vimos, valorizable, y los residuos orgánicos. Es la última etapa operacional del servicio público de aseo. Hemos visto las etapas: es la producción o generación, digamos que involucramos ahí la separación. Se involucra como el almacenamiento previo en el sitio de generación para localizarlo en el sitio donde empieza el servicio público, que es la recolección. Entonces aparece almacenamiento, aparece ya recolección, aparece transporte, que vimos un concepto de que cómo se recoge, cómo se transporta a través de estos vehículos, y tenemos el sistema de previo a yo diría que previo en recolección y transporte, pues puede estarse generando el concepto de valorización, el concepto de tratamiento de los orgánicos, y también el proceso de tratamiento de algunos residuos que pueden ser coprocesados, que pueden ser incinerados, en fin. Y queda todo lo que es final hacia el relleno. Entonces, por eso es la última etapa donde se culmina el manejo integral de los residuos. Hasta la fecha, el relleno, digamos, es la alternativa, diría yo, técnica más económica que permite la disposición final de residuos, ¿sí? Técnica es porque se debe hacer cumpliendo unos parámetros técnicos y una operación adecuada para evitar toda una serie de problemáticas que pueden ocasionar si no se realiza adecuadamente. Y económica, que comparada con los sistemas de pronto de tratamiento de incineración, de pirólisis y gasificación, pues son aún más costosos que el mismo relleno sanitario.
y que en aquellos tratamientos se requieren unos volúmenes especiales para generar como una economía de escala de que cantidad me permite tener una inversión alta, pequeña cantidad no me permite tener una inversión alta. Los invito a que revisen ustedes este video que habla pues como la explicación de la técnica del relleno sanitario. ¿Qué es el término de botadero? Para nosotros, para ustedes, en cierta manera, pues no conocieron lo que fue el botadero de Río Azul, acá en Costa Rica, que fue uno de los más grandes que tenía el país, donde se llevaban las basuras y se depositaban en un sitio y allí se formó una montaña. Está ubicado, quedó prácticamente bautizado la zona de Río Azul y que queda en un costado está Río Azul y en un costado está el barrio de Terraces. O sea, casi que cuando uno viene de Cartago, viniendo hacia Cartago, donde en la galera, cuando pasa la galera, usted puede estar mirando a la derecha y puede observar allá al fondo, como una montaña como muy ensacatada, como muy bonita, realmente. Eso fue lo que terminó el botadero en relleno, el botadero Río Azul, que se convirtió como en 5 años en relleno, y esa es lo que quedó finalmente en ese caso. Y también se generaban algunos botaderos en otras poblaciones pequeñas. Hoy por hoy es muy interesante mirar o investigar vía internet, diría yo, o hacer una investigación, ojalá sea una investigación extensa, donde uno diga, bueno, cómo los 84 cantones que tiene Costa Rica están manejando el disposición final de los residuos. ¿Sí? Cómo cada uno de los municipios en las diferentes provincias lo manejan. Cada municipio tiene su propio relleno o se tienen rellenos regionales en cada una de las regiones, valga la redundancia, de Costa Rica. ¿Sí? Entonces, tenemos 2 rellenos en el área metropolitana. El relleno de la Carpio, que ustedes ven noticias cada rato, y el relleno de Acerrí. ¿Sí? Tenemos un relleno aquí en la zona diría yo, en la zona de Cartago, provincia de Cartago, un relleno que se llama Los Mangos, ¿sí? Y que lo maneja la WPP y que queda aquí en la zona entre los límites de Paraíso y Cartago, ¿sí? Ya está funcionando, se había detenido, ya está funcionando, ya Paraíso está llevando sus residuos allí, Alvarado también. Podemos preguntarle a la ingeniera ahora más luego vamos dando cuenta cómo se maneja la basura sectorial, ¿no? Y Cartago, por situaciones de algunos inconvenientes, lleva la basura hasta Azarí. Entonces hay ahí otro tercer relleno. Se habla de un relleno en Punta Arenas, que es el relleno de Miramar, que atiende en cierta forma la zona de Guanacaste. Hay un relleno, que hablan de un relleno en Jacó, Garavito. Se habla de un relleno por la zona de Nicoya o la Cruz, perdón, Santa Cruz. Y en la zona sur no se tiene nada. La basura de los municipios de la zona sur van a veces, llevan la basura hasta Miramar y hay algunos municipios que traen la basura aquí hasta Cartago. ¿Sí? Entonces, esa es como lo que sé, pero se quedan otros cantones. A ver, ¿qué cantones, estos cantones más pequeños, qué hacen? Entonces, el botadero, pues para ustedes ya creo que es muy conocido. Son prácticas de disposición final muy antiguas, ¿sí? Anteriormente, nuestras familias en el campo y actualmente algunas familias hacen el enterramiento, ¿sí? Y algunas hacen un pozo, un hueco y echan la basura allí y de vez en cuando le colocan una candela y se quema la basura en el hueco. Pues yo creo que no es lo más adecuado. Es válido lo del hueco y están echándole una tierrita para que se tape y se eviten olores y que los bichos y animales pues vayan a caer allí y se puede estar generando una contaminación, ¿sí? Entonces, dependiendo de donde esté uno, pues va a establecer alguna alternativa. ¿Para qué es eso? Pues se deshace de los residuos sólidos. Yo diría que desde que existe el hombre, pues existen las basuras. Se llama botadero, el sitio donde los residuos solo se abandonan sin separación ni ningún tratamiento. Se descargan y se dejan allí. ¿Sí?
Hay un tema que hablan de un vertedero. La palabra vertedero es española y tienen el tema de vertedero controlado y hablan de vertedero no controlado. Entonces yo diría que el vertedero no controlado es el basurero, pues le podemos llamar aquí en la zona latina. Y el vertedero controlado se está dando, o se dio anteriormente en Costa Rica, que estos vertederos controlados de vez en cuando se le echaba tierra a la capa de basura que tenía, básicamente. Entonces hacía una especie de tapar lo feo que había, pero allí no había ningún control de los gases ni ningún control de los líquidos lixiviados, sino que era llevar el basura allí y de vez en cuando, porque había muchos gallinazos, había muchos opilotes, perdón, y había muchos animales y la gente se quejaba, entonces la municipalidad o el encargado de relleno llevaba material de cobertura, tierra y lo tapaba y seguía el proceso. Este lugar suele funcionar sin criterios técnicos y se ubica en una zona de recarga a veces. Lo generalmente era ubicado a las orillas o en un guindo para que cayera un río o cayera una fuente receptora. Lo normalmente que uno veía cuando iba llegando a una zona urbana, lo primero que se encontraba era el botadero de basura. Entonces el significado que teníamos era que estamos llegando al sitio donde vamos, a la zona urbana. No existe ningún tipo de control sanitario, ni se cumple, ni se impide la contaminación del ambiente, el aire y el agua. ¿Sí? ¿Qué generaba? Gases, líquidos lixiviados, quemas frecuentes, humos, polvo y olores no muy buenos. Y un deterioro paisajístico. Entonces, eso se dio cuando yo estaba terminando mi carrera hace muchos años. Existían casi en todos los municipios de mi provincia que no tenían sistema de relleno sanitario, sino que todo era un botadero de basura. ¿Sí? Nace en esa época, nace el famoso tema del relleno sanitario manual por una situación de que los cantones eran muy pequeños, cantones de 10.000, de 15.000 habitantes, 20.000 habitantes, y entonces se planteó un sistema de relleno sanitario manual, manejado por personas, por operarios. Así que vamos a ver ahora cuáles son los tipos de relleno de acuerdo a las condiciones de tipo de basura y cantidades. ¿Qué pasa con estos botaderos a cielo abierto? Cuna y hábitat de fauna nociva, transmisora de múltiples enfermedades. Sí, además de generar todos estos pleitos de gases, líquidos, quemas, humos, polvo y olores, se genera también una gran cantidad de hábitat fauna que nociva, que son transmisores de enfermedades a los humanos. En ellos se observa la presencia de animales domésticos, entre comillas. ¿Buscando qué? Buscando alimentos, porque ahí van alimentos, que representan un peligro para la salud y la seguridad de los pobladores de la zona. ¿Qué pasaba en esos botaderos a cielo abierto? Pasaba la situación de personas que en el sur los llaman recicladores y aquí los llaman buzos. Entonces, habían personas que se localizaban en el cercano o contiguo o ahí mismo en el sitio del botadero, colocaban su vivienda y sacaban algunos materiales que se mercadeaban, ¿sí? Y hasta alimentos, ¿sí? Aquí en el botadero de Río Azul se daba eso. En el botadero de Río Azul se daba que una comunidad se hizo alrededor del botadero y vivía allí y se ubicaba en el botadero para cuando llegaban los vehículos recolectores a sacar la basura que les servía. De condiciones infrahumanas. En Colombia, en Medellín, hubo una montaña que se llama el barrio Moravia, y ahí se hizo una montaña como de varios pisos, de una altura. Quedaba prácticamente como desde donde yo estudiaba en la universidad se veía la montaña. Y era un caos. Ya allí vivían como 2.000 familias o algo por el estilo, y eso era el caos del mundo. Y a veces se prendía eso y era otro caos peor. Esa separación de esos subproductos de residuos generó una proliferación de negocios. Entonces había de negocios relacionados con los materiales
que se generaba allí, un comercio ilegal de cosas. O sea, apenas comenzaba a surgir el tema de reciclaje y de utilizar productos de la basura para otros productos. Apenas estaba iniciando eso. Entonces eso había ahí una rapiña de que lo más importante, pues siempre lo que se ha vendido más caro siempre ha sido el hierro, todo lo que sea metal. En esa época también el papel periódico también se vendía con ciertas ventajas. En fin, y ahí fue naciendo todo el proceso de, como llamamos nosotros en una palabra muy jocosa, las mafias de grupos que se adueñaban de los productos que ellos querían y entonces había rapiña y violencia y de todo aquello. Aquí cuando yo vine acá estaba el relleno, iba a iniciar el relleno sanitario, que el botadero Río Azul se convirtiera en relleno. Eso lo tomó una empresa que todavía existe aquí, que es la WPP, y ella lo convirtió en un relleno. Entonces diseñó y convirtió eso en un relleno. Sobre esa misma montaña que había, comenzó a depositar basura en condiciones de una tecnología. Y habían 80 buzos. Entonces hubo una discusión muy interesante de que la empresa manifestó de que los buzos tenían que retirarse para poder hacer la labor de relleno. Pues la empresa tuvo que optar dejarlos y esperar llegar el vehículo y esperar que ellos recogieran lo que posiblemente podía ser vendido para hacer la actividad de relleno. Y cuando ya el relleno se terminó, lo que pasó fue que esa gente se quedó ciertamente de empleo. Y entonces hubo una idea de hacer una cooperativa, no se pudo, y entonces aparecieron los buzos que estaban en las calles buscando sus productos en las bolsas de las familias y de los comercios y todo aquello. Pudo haberse formado una cooperativa, ¿para qué? De pronto para hacer esa actividad en las grandes empresas, en los establecimientos públicos, en los establecimientos educativos, que fueran allí a recibir ese tipo de residuos, pero no se hizo. En Colombia hicieron algo, una cooperativa, cuando lo de Moravia se hizo una cooperativa, que esa cooperativa iba a prestarlo, iba a hacer eso en los edificios, en las universidades, sector público, industria, a recibir ese material. Y ellos se organizaron, lograron organizarlos y se llevaron a que ellos montaron posteriormente empresas de limpieza y aseo de edificaciones. Yo creo que usted aquí ya ven que hay empresas de aseo y limpieza de edificaciones. El TE, por ejemplo, tiene, no sé, si una o dos empresas contratadas para limpiar algunos de los edificios nuevos. Entonces, fue un mecanismo de pronto de buscar que esos buzos tuvieran ya un empleo más digno, bien remunerado, y avanzaron. Entonces, los capacitaron y avanzaron a otras actividades. Esto era, con lo que he dicho, esto fue Río Azul. Esta es una foto de Río Azul, donde había gente que vivía allí, jóvenes, mayores, niños, y pues en Moravia daba miedo ir. Yo fui aquí, al de acá, cuando estaba el relleno, que ya tenía cierta vigilancia, y yo pude ver rápidamente, es una foto que yo tomé hace ya como, puedo decir que alrededor de unos 18 años, la cantidad de gente que había allí. No la tomé tampoco cercana porque uno no podía acercarse ahí donde estaban todos los buzos, pero sí veía uno las condiciones infrahumanas en que ellos estaban. Ellos no tenían ninguna protección. Por ejemplo, este señor aquí no tiene ni camisa. Y también me tocó ver algunos también jóvenes, señoras mayores en la zona sur. ¿Ok? Entonces, mire toda esta problemática que había hace 20, 30, alrededor de 20 años ya había toda esta problemática. Y a raíz de hace 20 años se comienza el relleno sanitario en Costa Rica. Entonces, como dice aquí, es una técnica de disposición final de los residuos en el suelo, que no cause molestia ni peligro a la salud o a la seguridad pública. Tampoco perjudica al ambiente durante su operación y después de su clausura.
O sea, un relleno sanitario se cierra y se continúa vigilando, que lo llaman el término, se llama cierre técnico. ¿Ya? Es una solución que dio a cambiemos el botadero por una tecnología de disponer adecuadamente los residuos, usando una tecnología para controlar problemas de salud y el ambiente. Y poder generar también de pronto un empleo digno en el manejo del relleno. Entonces, al aparecer el relleno, los sistemas de reciclaje y de valorización en los botaderos se acabó en todos los países. Por ejemplo, Costa Rica no tiene ningún buzo en ningún sitio de disposición final, sea relleno en este caso. Los vi yo en el 2003 vi buzos en algunos botaderos en la zona sur, que estuve por ahí en esa zona varias veces, pero sin embargo ya no hay. Ya en la zona sur no hay botaderos o vertederos controlados. ¿Sí? Entonces, aquí, como dice, se usan principios de ingeniería. ¿Cuál es uno? Confinar los residuos sólidos, o término bien la basura, en el área más pequeña posible. Confinar, o más bien decir compactar. Entonces, cuando yo digo que se depositarlos en el suelo, yo debo de tener un área previamente acondicionada, que vamos a ver cómo se acondiciona esa área, y lo que se hace es que esos residuos se llevan a esa área y se tratan de que ubiquen el menor área posible. Con eso estamos diciendo que el volumen se disminuye y mediante una compactación y ocupa una menor área. Es decir, adquieren un alto porcentaje de compactación. ¿Sí? Mire la tecnología de recoger. El vehículo primero era sin compactación. Ahora tenemos el vehículo con compactación para llevar más peso. ¿Sí? Porque si lo llevaba sin compactar, pues era un volumen ahí esparcido, un peso muy poquito, y entonces el vehículo era muy ineficiente. Entonces, ese es reducirlo. Se cubre con capas de tierra diariamente, compactándola para reducir el volumen. Entre comillas, ¿cuál es la película? El primer ingeniero que construyó el relleno sanitario fue el gato, que el gato hace el huequito, echa lo que tiene que echar y tapa. ¿Sí? Entonces, mire la ciencia de los animales también, de protegerse. Además, prever los problemas que puede causar los líquidos y los gaseos. ¿Qué quiere decir? Entonces, esos principios: confinar, cubrirla y prevé problemas de que los líquidos que se producen, que son generados por lluvias, humedad de la basura, en especial la orgánica, me genera líquidos llamados líquidos lixiviados. Debo tratarlos. Y gases, gas metano que debo recogerlo y usarlo. ¿Sí? Que esos líquidos se producen y gases se producen de la descomposición de la basura a medida que está llegando ahí. Entonces llega la primer basura de un día, se ubica en el área establecida, se tapa, se compacta y se empieza y se diseñan y se construyen los sistemas que voy a recoger los líquidos para tratarlos y a recoger los gases para usarlos y no emitirlos a la atmósfera. Problemas de emisiones de gases de efecto invernadero. En la actualidad, el relleno moderno se refiere a una instalación diseñada, operada por una obra de saneamiento. ¿Sí? Voy a dejar acá, porque el tiempo corre. ¿Cierto que sí, jóvenes? ¿Cierto, chicos? Y Sí, profe. claro que sí, voy a detener esta grabación